Hoy recibimos al ingeniero Rolando Ignacio Osa Rodríguez. Rolando es ingeniero comercial con mención en Administración de Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un magíster en Ingeniería Industrial y de Sistema y un magíster en Economía con mención en Organización Industrial, también de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando siempre en áreas comerciales relacionados con control de gestión comercial, organización de procesos y todo ese bagaje en empresas, por ejemplo, de Follow Up, que es una empresa de investigación de mercado y de BI, también en la red, en el área comercial de televisión de Chile, en Pentavida, compañía de seguros, es profesor titular y diplomado en finanzas, es profesor titular del diplomado en finanzas y del diplomado en administración, convención en organizaciones deportivas de la Universidad Nacional Andrés Bello, y todo ese bagaje de 15 años hoy lo lleva a volcarlo en el Poder Judicial y es actualmente el jefe del subdepartamento de calidad y operaciones de la Corporación Judicial Chilena. Bienvenido, Rolando, un gusto tenerte acá. Un gusto compartir este espacio. Ahí lo veo a Smovivir, también no sé si estará Mario Laras, todos compañeros de tu equipo de trabajo. Bienvenido, buenas tardes y bueno, la clase es tuya. Buenas tardes, Mario, buenas tardes a todos los participantes, muchas gracias por la presentación. Hace tiempo que no recorría mi currículum. Solo mencionar que en los últimos 8 años he estado vinculado con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Ahí Mario Lara, mi jefe, me incluye en esta diplomatura. Espero que esta clase que les pueda compartir, que tiene un foco súper operativo, les sirva, genere algún grado de discusión, de inquietud, de conversaciones respecto del tema que me asignaron, que es reorganización institucional en el marco de la transformación e innovación judicial, organización de las áreas de trabajo. Voy a compartir en la pantalla. Tengo una presentación preparada para esos efectos y los voy a dejar en la medida que pueda, porque son demasiados, pero en modo de galería, así también los puedo ir viendo. Se me pasó, ahí está la presentación, si me escuchan bien. Como introducción, gracias. Como introducción, mencionarles que el objetivo de la clase es mostrar el uso de las estadísticas, particularmente aquellas referidas a los modelos de carga de trabajo del Poder Judicial chileno. Con este ejemplo práctico se podrá presentar una serie de ideas para ser consideradas en otros casos, en otros poderes judiciales, u otras instituciones públicas, tanto para el diseño de nuevas orgánicas como también para la gestión y control de las ya existentes. El caso a revisar es un caso real. Lo que les voy a mostrar es algo que de hecho preparamos hace muy poco, y esta herramienta está en permanente uso, por lo que las recomendaciones son absolutamente operativas. Aquí estamos compartiendo cómo funciona el Poder Judicial chileno en esta decisión, en esta área de trabajo que tiene que ver con las mediciones de cargas de trabajo. Si bien en cada caso buscamos la máxima rigurosidad académica en nuestra labor, entendemos que el problema con el que se lidia de manera permanente en este ambiente es que trabajamos con escaso tiempo para realizar los estudios, que los recursos en general que administramos como institución pública también son escasos, que existen factores políticos que sin duda condicionan las acciones a ejecutar. En algunos casos estos factores son exógenos a la institución y en otros son endógenos. Y quizá uno de los más complejos de administrar es que el principio económico, que se encuentra en cualquier libro básico de economía, el ceteris paribus, que es todo lo demás constante, en la práctica de verdad no existe. Entonces tenemos que todo eso conjugarlo a la hora de hacer una evaluación. Espero que al final de la clase, cada uno de ustedes tenga como referencia un caso real aplicado que sirva para generar una discusión operativa y técnica en el uso de modelos de estimación de cargas de trabajo. Particularmente, busqué la definición en la RAE de innovación, que hace referencia también a innovar y tecnología, pensando en esta diplomatura, y enfocarlo con el objetivo de cómo en esta clase esos dos principios se aplican. Respecto a la innovación, como primera definición, es la acción y efecto de innovar, que es mudar o alterar algo introduciendo novedades, y como segunda acepción la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado, que es algo más relacionado con la economía. Respecto a las tecnologías, son 4 las acepciones.
particularmente la primera con el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. El objetivo de lo que les quiero compartir es, o como veo, la innovación es hacer que las cosas pasen y, si es posible, siempre mejor que antes. Dicho eso, la pregunta con la que se inicia esta presentación es por qué son necesarios los modelos de carga de trabajo relativos al uso de la información estadística para la toma de decisiones. Como una partida inicial es indicar que las instituciones públicas, atendido su tamaño en términos de cuántas personas lo componen, requieren de distintas herramientas para su gestión, control y dirección. Si bien las tareas pueden ser listadas o enumeradas respecto de lo que cada uno realiza, por ejemplo, aquello que encontramos en las descripciones de cargos que tiene cada unidad de recursos humanos en las instituciones públicas y también en las privadas, es prácticamente imposible entender la magnitud total de estas funciones y el efecto que éstas se generan sin el uso de las estadísticas. Conocer la institución es una dimensión que sin duda es una condición necesaria, pero no suficiente para organizar los recursos disponibles. Se requieren otras herramientas un poco más sofisticadas, no tan solo las estadísticas descriptivas, y en esta presentación haremos ese recorrido descriptivo respecto del Poder Judicial chileno para mostrar su composición, su cobertura, las líneas de trabajo, y con esto contextualizar sobre la necesidad de desarrollar modelos para estimar las cargas de trabajo y su posible uso. La pantalla que están viendo es la página actual del Poder Judicial, en donde se señala que la estructura está compuesta por distintas capas, particularmente esta herramienta que les voy a mostrar tiene relación con los tribunales de primera instancia, básicamente en los dos grandes estamentos que los componen, que son jueces y funcionarios de apoyo para la tramitación. El primer principio o regla de trabajo o sugerencia que me gustaría compartirles es algo que llevo como idea desde que estudiaba en la universidad, respecto del uso de los software para hacer estos análisis estadísticos. En cada curso de estadísticas que tuve, me enseñaban un software distinto, y siempre era mejor que el anterior, y era la versión que había que aprender. Al final, en realidad, es más, me quiero quedar con la navaja de Ockham, o principio de simplicidad o parsimonia, que en igualdad de condiciones siempre la explicación más sencilla es la que suele ser correcta. Aquí da lo mismo en el software que se utilice para hacer las estimaciones. Lo que interesa es que siempre lo sepan ocupar y que no esté sobredimensionado para la tarea que quieren medir. Nosotros particularmente el modelo de carga de trabajo actual, vigente, autorizado por la Corte Suprema en marzo del 2021, que durante 2 años para las evaluaciones de las secciones de cursos, está montado en Excel. Lo que permite una serie de beneficios, entre ellos el ahorro de no tener que contratar la licencia específica de un software que no se requiere para poder hacer lo que hacemos con Excel. Respecto del punto anterior, la regla de trabajo es, como ejemplo, plantar un árbol. Si bien podemos ocupar una retroexcavadora, parece una herramienta sobredimensionada para efectos de la tarea que nos aboca. Si es que tenemos que reforestar una avenida que fue alterada porque pasó un tren subterráneo o metro, quizás por la escala vamos a necesitar una herramienta de ese tipo, pero para algunas cosas específicas suele ser más recomendable, en este caso, por ejemplo, usar la pala. Les reitero esto porque, a pesar de que es compleja, la mecánica que está detrás en la estimación del modelo de carga de trabajo, ocupamos la pala, en este caso haciendo el paralelo con el Excel, que viene en cualquier paquete de Microsoft Office. Contarle un poco del Poder Judicial chileno. Está compuesto por 17 jurisdicciones, una más que las regiones, que es la división territorial de nuestro país. Estas 17 jurisdicciones totalizan en primera instancia casi 11.000 funcionarios de 1818, repartidos en 447 tribunales que a su vez están repartidos en estamentos. Los jueces son 1.614, administradores y jefes de unidad 290 y 562 respectivamente, profesionales que ayudan a la gestión administrativa de los distintos tribunales, y otros profesionales que son todos los otros que participan, todas las otras personas que participan en la tramitación de las causas. Las competencias que conocen los tribunales de primera instancia son 100 juzgados civiles especializados, 60 juzgados de familia
también especializados, 26 juzgados laborales, 22 con competencia laboral y de cobranza laboral y previsional, 4 solo laboral, razón por la que existen 4 de cobranza laboral especializado. En términos penales, en la sede de garantía existen 91 juzgados especializados, y en los tribunales de juicio oral en lo penal, que es la sede siguiente, 45 tribunales a nivel nacional. Adicional a eso, existen 121 juzgados de letras con competencia común, que pueden tener 3, 4 o 5 competencias: civil, laboral, cobranza, familia y garantía, dependiendo del territorio y su grado de separación de los otros territorios jurisdiccionales. Se concentran las 5 competencias en un solo tribunal. A modo de ejemplo, tomé el segundo juzgado de garantía de Santiago, es un juzgado de 10 jueces. En esta gráfica se aprecia, bueno, este es el edificio donde se encuentra emplazado, en la región metropolitana. Esta es la agenda efectiva que tuvieron en el 20 el junio del 2021. Básicamente el horario de funcionamiento que está acá es de las 8 de la mañana hasta las 18 horas, en casos excepcionales llegan hasta esa hora. No realizan agenda los jueces, no programan agenda en el Centro de Justicia para este tribunal entre las 8 y las 9 de la mañana. Toda la carga está concentrada entre las 9 y las 14 horas, no hay agendamiento en los días sábados y domingos tratados como festivos, y particularmente en junio, el 21 y 28 de junio, que fue el día lunes, también fue festivo, no hubo agendamiento. En general, la termografía indica que los jueces que están en audiencia es menor a la cantidad de jueces disponibles por el tribunal, y dejando en la tarde las labores de despacho. Esto me parecía interesante comentarles qué es lo que dice, por ejemplo, el Código del Trabajo respecto de una función específica que está rotulada y se pegan en los buses interprovinciales, indicando que en ningún caso un conductor podrá manejar más de 5 horas continuas, después de las cuales deberá tener un descanso cuya duración mínima será de 2 horas. En los casos de la conducción continua inferior a 5 horas, el conductor tendrá derecho al término de ella a un descanso cuya duración mínima será de 24 minutos por hora conducida. La referencia es probablemente algo que nosotros debiésemos hacer como institución, y probablemente en otros poderes judiciales también extenderlo, es que dependiendo del tipo de labor y la complejidad que es esta revista, no puede uno pensar que las tasas de utilización del recurso van a llegar a un 100%. O sea, mirar la agenda de un tribunal y pensar que desde las 8 hasta las 16 horas, que es el horario de funcionamiento normal de un tribunal, van a tener un bloque completo asignado a la audiencia, probablemente es impensado. Son situaciones que tensan, son situaciones difíciles de administrar, al área de la salud, sobre todo mental y psicolaboral, no dirían que se necesitan pausas, que se necesitan espacios en donde se roten las funciones, estas pausas activas o formas de distracción, de manera que no se tomen malas decisiones, así como en el caso de un conductor no vaya a generar un accidente, en el caso de un juez no vaya a tomar una decisión que sea arbitraria, producto de alguna incomodidad, en base a la extensión de su jornada laboral. Así que ver esta termografía a nosotros nos hace bastante sentido respecto a la naturaleza del trabajo, entendiendo que también se organizan las audiencias de control de detención, que son audiencias intempestivas que se generan por detenciones o que ocurren sobre personas en estado de flagrancia. Dicho eso, en la actividad, los modelos de cargas de trabajo, y particularmente en el diseño orgánico de un tribunal, uno podría tener distintas alternativas, cada una con costos y efectos particulares sobre la institución. En este caso, la relación de salas de audiencia y jueces. Ahí hay una foto de una sala de audiencia, probablemente sean similares en los otros lugares. Una sala de audiencia por juez puede llegar a ser lo deseado en términos del servicio de justicia que cada una de las instituciones podría ofrecerle a la ciudadanía. Sin embargo, puede tener un costo tan alto que ser prohibitiva la medida. Hoy día nosotros podemos evaluar 4 alternativas a partir de los modelos de cargas de trabajo, conciliándolo con información de otros departamentos, como el de finanzas, infraestructura, recursos humanos, etc. Y listar las alternativas para poder tener una referencia de cómo esto afectaría al tribunal. En el caso de la alternativa número 1, el modelo tradicional podría ser con M salas
para n jueces con la relación de que n es mayor que m, es decir, tener menos salas físicas que el número de jueces, que es lo que ocurre en el caso del segundo juzgado de garantía de Santiago. Me parece que ese juzgado opera con 6 salas, es decir, puede tener a 6 jueces de forma simultánea realizando audiencia y 4 jueces quedarían en despacho. La alternativa número 2 es un modelo deseado, pero ya vimos que podría ser eventualmente muy caro, incluso prohibitivo, en donde existieran n salas para n jueces. La alternativa número 3 es un modelo alternado en donde existan n medio salas, es decir, la mitad de salas del número de jueces que posee el tribunal, pero se realiza agendamiento a M y PM, con turnos en los días festivos. Si nosotros nos fuéramos a la agenda, en la alternativa número 3, tendríamos carga acá, pero no serían los mismos jueces que realizaron la audiencia en la mañana. Y suena bastante coherente aprovechar el espacio físico atendido el costo que una sala de audiencia representa. Y la alternativa número 4 probablemente es una realidad que se vio y se está evaluando producto de la pandemia, y también de la transformación digital y de migrar hacia modelos virtuales. Es un modelo mixto en donde se contemplen M salas para N jueces, pero también conservando esta relación de que el número de jueces va a ser mayor al número de salas, pero el diferencial de jueces que no tuviese salas operaran en salas virtuales con un sistema de rotación tanto para las salas físicas como para las salas virtuales. Cualquier decisión que se tome, cualquiera de las 4 alternativas, tendrá una incidencia en el costo de la infraestructura del tribunal, ya sea a diseñar o a modificar. Tendrá una incidencia en el modelo de operación del tribunal respecto a la gestión de audiencia, cómo la administra. Tendrá incidencia en el número y calificación de las personas a contratar. Probablemente en un ambiente virtual se necesite contratar profesionales del área de la informática, más que en un ámbito presencial. Tendrá incidencia sobre las tecnologías a utilizar respecto a las plataformas que se utilizarían. En cualquiera de las 2 alternativas se necesita asistencia informática en términos de sistemas de tramitación y de los puntos de conexión. Tendrá incidencia sobre los sistemas de incentivos y evaluaciones de las personas que trabajarían en los distintos modelos. Efectos sobre los programas de capacitación que la unidad de recursos humanos tendría que implementar, dependiendo del tipo de profesional asociado al funcionamiento que se elija. Tendrá incidencia sobre la rotación y ausentismo de los miembros del equipo. Aparentemente, el teletrabajo genera, en teoría, menores tasas de ausentismo, hay menos problemas de clima laboral, podría ser bastante atractivo migrar hacia un modelo como la alternativa número 4. Tendrá en el tema, por ejemplo, penal, en la Defensoría o Ministerio Público, en familia, con las instituciones relacionadas con las que trabajan, servicio de menores, entre otros factores. Así que cualquier alternativa que se elija siempre va a tener algún efecto que va a haber que revisar, tanto en costos económicos como costos de oportunidad. En el caso del Poder Judicial chileno, el reglamento orgánico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en el artículo 52, le encarga al Departamento de Desarrollo Institucional la siguiente función: asesorar técnicamente a la Corte Suprema, al Consejo Superior, a las Cortes de Apelación, a los centros de apoyo y jueces en materia de mejoramiento y optimización de la gestión; asesorar técnicamente en los procesos de diseño y discusión legislativa de leyes que afecten la estructura, gestión o funcionamiento de los tribunales o de la Corporación Administrativa; asesorar en la implementación de nuevas leyes en los ámbitos orgánicos y procedimentales del Poder Judicial; elaborar y difundir estudios relativos al desarrollo e innovación en el ámbito de gestión de tribunales; desarrollar, proponer e implementar planes, programas o medidas que permitan mejorar o optimizar la gestión en tribunales; recolectar, consolidar, analizar y difundir estadísticas de tribunales; desarrollar, proponer e implementar indicadores e informes de gestión que permitan controlar aspectos relevantes de la gestión de tribunales. La letra H destacada en azul: desarrollar metodologías que permitan la medición de las cargas de trabajo de los tribunales a fin de optimizar la asignación de los recursos disponibles. Y por último, la letra I: desarrollar e implementar y monitorear planes de mejora a la atención de usuarios del Poder Judicial. Rolando, dígame. sí, una consulta aprovechando el tema anterior con esto último de la carga de trabajo en base a los recursos disponibles. ¿Cómo fue el periodo de este último año y medio
donde tuvieron que mutar a dar servicio de acceso a justicia, sobre todo las audiencias virtuales, qué cantidad de recursos tenían, si realmente tenían usuarios de plataforma por tribunales, porque lo que nos mostraste anteriormente es todo el proceso de calendarización en base a recursos físicos, es decir, la posibilidad o disponibilidad de salas de audiencia. ¿Qué les pasó? ¿Cómo se adaptaron al proceso en la virtualidad, digamos, o en el periodo de pandemia? Es muy buena la pregunta. Se pasaron hartas cosas. La institución, a partir del 16 de marzo del año pasado, migró hacia un modelo telemático. No había en ese momento vacunas, absoluta incertidumbre respecto a la pandemia. En abril y en mayo las audiencias cayeron básicamente a cero en la mayoría de las competencias. Hubo un proceso de reagendamiento súper fuerte. Había que educar a las dos partes de la tijera. Nosotros teníamos que, como institución, hacer uso de las plataformas disponibles, en este caso básicamente era Zoom, y los usuarios tenían que acostumbrarse a este nuevo sistema. Era dar la preocupación que esto es como un incendio. Cuando se te está incendiando la casa, hay que ponerle, el estrés te puede paralizar en un momento y después entender que hay acciones. Voy a poder responder esa pregunta de mucho mejor manera cuando lleguemos al caso específico, porque se adelantó Mario, pero vamos a mostrar hacia el final, como análisis de carga de trabajo, cuáles fueron los efectos particulares que tuvieron en los tribunales. Así que queda pendiente, pero va a quedar resuelta. No voy a hacer el ahí tu coequiper Mario nos cuenta que adquirieron licencias Zoom, sí. habilitaron casi 11.000 conexiones de VPN, y bueno, hicieron todo el proceso también de transformación con firma digital para reformular, porque lo que nos pasó a muchos poderes judiciales es que había que salir a hacer contrataciones de urgencia, porque la cantidad de licencias, a lo mejor ya teníamos algunas licencias de plataformas virtuales y remotas, pero no la cantidad necesaria para cubrir, por ejemplo, lo que nos mostrabas del proceso y cumplir con la calendarización y el servicio como estaba previsto en forma física o analógica. Muy cierto. De hecho, se tuvo que declarar, se tuvo que hacer el documento que estaba preparándose, pero se tuvo que sacar en la versión, me parece, extraordinaria del teletrabajo, que era el reglamento que a nosotros nos iba a normar para poder operar como institución de forma telemática. Genial. Listadas las funciones, la letra H, como una función específica, es insumo de todas las otras letras de las funciones. Y eso es súper relevante. O sea, tenemos que contar con metodologías que permitan, en el asesoramiento técnico, en general, poder establecer algunas recomendaciones. Los alcances del modelo son dos. En el largo plazo, nos sirven para el diseño de programas o proyectos asociados a políticas públicas, como por ejemplo, la letra B señala asesorar técnicamente en procesos de diseño y discusión legislativa de leyes que afecten la estructura o gestión o funcionamiento de tribunales o la corporación administrativa, y en el corto plazo control y gestión de los recursos disponibles con foco en la operación, que era la letra G, desarrollar y proponer, implementar indicadores e informes de gestión que permitan controlar aspectos relevantes en la gestión de tribunales. Cualquiera de las dos miradas se insuma a partir de las metodologías que permiten medir las cargas de trabajo. Con el paso del tiempo, quizás esta imagen a varios usuarios de iPhone le haga mucho sentido, porque una vez dicen que uno adquiere uno de estos teléfonos, no vuelve nunca atrás a ocupar de otra marca. Ha habido una evolución en los modelos o en la forma en las que nosotros estimamos las cargas de trabajo. No han habido tantas versiones como las que muestra la evolución del iPhone, pero sí hemos tenido bastantes cambios, donde se puede mencionar la incorporación de una serie de mejoras. Pasamos de modelos de una variable, como el ingreso de causas para estimar la carga de trabajo por juez, a modelos multivariados considerando 6, 7 variables para poder tener una mejor representación de la realidad de la carga de trabajo de los tribunales, particularmente en el estamento de jueces.
Se consideraron factores cualitativos como complementarios a las evaluaciones. Siempre esta información que no queda registrada en los sistemas de tramitación tiene que ser un antecedente de la evaluación. Hace muy poco, por ejemplo, nos daban cuenta de que en un tribunal, una de las juezas volvió de un tratamiento de quimioterapia y físicamente no estaba apta para poder conformar sala. Esa información a nosotros nos permite descontar a esa jueza de ese tribunal y poder generar una mejor administración en el caso de prestarle un apoyo. En otro caso hubo una jueza que vivió un duelo, perdió un hijo y era una jueza de familia. Era súper complicado hacerle entrar a sala por una cuestión emocional. También se hizo una excepción a partir de la recomendación estadística decía una cosa, pero la incorporación de esa información cualitativa nos hacía ampliar la recomendación técnica para no generarle un perjuicio a aquella jueza. Se hicieron análisis comparados. Nosotros centramos esto en revisar la estadística a nivel nacional para poder entender cuál es la situación particular de un tribunal respecto de los otros que componen una pura competencia. Hay que señalar que los modelos que utilizamos son especializados por competencia, lo que nos permite eliminar sesgos entre las unidades judiciales que son evaluadas. Y por último, se revisaron en terreno las tareas que realizan los tribunales para poder entender de forma precisa cómo registran en los sistemas de tramitación, que son sistemas para asistir la tramitación de las causas, como su nombre lo señala, y no para servir como mecanismos de mediciones de cargas de trabajo. Nos interesaba saber cuál era su naturaleza y entender si es que estaban duplicándose algunas funciones, si la asignación era la correcta. Así que con todas estas mejoras, nuestros modelos de carga son bastante buenos. No son infalibles, pueden indicarnos algún error, pero yo diría que en el 95-97% las recomendaciones son muy ajustadas, lo que nos da una seguridad a la hora de hacer evaluaciones y asignación de recursos tremenda. En la lógica de lo que hoy día hay, el modelo vigente, que comenzó a estar vigente a partir del 21 de marzo, fue autorizado por la Corte Suprema en enero. Este modelo va a estar vigente durante 2 años como una metodología de trabajo, periodo en el que se va a revisar cuáles son las mejoras que se le pueden introducir. Se construyó con una lógica de cascada. Básicamente, lo que señalaba era que el tamaño de la población, la densidad poblacional, la zona o la jurisdicción que atienden, los grupos socioeconómicos que están presentes en esa zona, tienen conflictos. Y esos conflictos y esas demandas del servicio judicial se traducen o se llevan a causa. Este ingreso de causa tiene que ser administrado, conocido y resuelto por jueces y funcionarios. Cuando uno lee esta lógica de izquierda a derecha, ocupamos el modelo para crear. Si, por ejemplo, hoy día uno de los requerimientos fuera evaluar la creación de un tribunal en una zona específica, lo haríamos con este sentido de lectura, de izquierda a derecha, de la población, saber cuál es la cantidad de jueces y funcionarios necesarios para ese territorio jurisdiccional. Cuando el tribunal ya está creado y estamos evaluando si es que las dotaciones de jueces y funcionarios son las adecuadas para atender la población, estamos haciendo la lectura de derecha a izquierda, y ahí el principio de evaluación. En el corto plazo, vivimos más en esta dimensión, que es utilizar el modelo como una herramienta que permita hacer una distribución objetiva y equitativa de los recursos disponibles. Eso es leerlo entendiendo que ya existe una dotación de jueces y funcionarios instalados en un territorio jurisdiccional y viendo si es que son o no capaces de poder conocer y resolver las causas de ese territorio. Solo a modo de ejemplo, ¿por qué la población para nosotros es una variable muy importante? El año pasado, a partir de la pandemia, el gobierno en julio, después en noviembre, me parece, o diciembre, y en abril de este año, promulgó 3 leyes en donde autorizaba a los cotizantes de los sistemas de pensiones de la AFP, administradora de fondos de pensiones, los retiros extraordinarios de hasta el 10% de los montos que tenían en esas cuentas. Esta medida generó 3 retiros, nosotros los conocemos como el primero, segundo, tercer 10%, en su versión corta,
está fuertemente correlacionada por los tamaños de las poblaciones. En el eje horizontal están los tamaños de las poblaciones en función de los territorios jurisdiccionales. Van desde 250.000, que probablemente 125.000, que sea Coyhaique, después 200.000, que es Arica, por aquí entre medio están los lagos, los ríos, me parece que este es Concepción y este es Santiago, con casi 8,5 millones de habitantes. Uno puede ver la correlación perfecta entre el tamaño de la población y el número de solicitudes de retención que esa población generó. Entonces, una de las primeras recomendaciones es siempre mirar la población como fuente generadora de conflictos o solicitudes que puedan recibir en función de la carga de trabajo. Si uno elimina este punto, que es muy importante respecto de la magnitud de esta nube, la correlación se mantiene igual, súper alta, cerca de un 94%, y básicamente el ponderador que multiplica al número de habitantes de la población se mantiene casi idéntico. Hay una variación de menos 19 a menos 94 solicitudes, que es un ajuste pequeño en el intercepto, básicamente una medida despreciable. Lo que nos interesa aquí es el R cuadrado y el factor que multiplica el X, y nos indica que en unas leyes nuevas, no deja de ser cierto que la población es una excelente variable para poder anclar el problema. La metodología de este modelo de trabajo, de este modelo de carga de trabajo vigente, la separamos en 4 pasos. El primero es la separación entre los juzgados por competencia, particularmente los juzgados de letras que tienen más de una competencia, los separamos como si fueran específicos, especializados en cada una de ellas. Luego se seleccionan las macro variables por competencia, aquellas que denominamos como variables de entrada, que son los de ingresos, básicamente, y las de salida, que son la resolución en audiencia, escritos términos según competencia, que son las acciones que cada uno de los tribunales realiza para dar término a las causas que reciben. Como punto 3, calcular las correlaciones entre las variables utilizadas por competencia para determinar el potencial de reescribir todas las variables en función de una sola. Por ejemplo, los ingresos, para poder representarlos gráficamente y mostrarle al tribunal cuál es su posición en términos de un ranking gráfico, no tan solo matemático. Y como punto número 4, reescribir todas las variables en términos de los ingresos de manera a poder hacer una estimación y representar gráficamente ese resultado. Cada variable fue ponderada por un escalar que es menor que 1, y una restricción es que todos los escalares tienen, la suma de los escalares tiene que ser 100%. Lo que les expliqué está listado en cada uno de los informes que nosotros remitimos a los distintos tribunales, indicando cuáles son las variables que se utilizan y cuál es la lógica de aquello. En el caso particular de las competencias, también establecimos casos de jueces de equivalentes por juez para tener una medición absoluta, no tan solo una medición relativa. Gráficamente después les voy a explicar cuál es la diferencia entre ambas. En familia, en la población y los ingresos, que son variables exógenas al tribunal, no pesan más de un 30%. En algunos casos, como cobranza y civil, ambos competencias que no tienen audiencia, ese porcentaje pasa a un 40%. El resto de las variables, que suman entre un 30 y un 60%, son las acciones que cada uno de los tribunales utiliza para poder, o sea, realiza en la tramitación normal de las causas, y la restricción matemática, que los ponderadores sumen un 100%, está acá al final. Solo en la competencia civil consideramos parte del modelo el inventario de las causas que están vigentes. Como pueden ver, este modelo es relativamente simple, pero no por eso desconoce las distintas acciones que se realizan para dar término a las causas. Con 2 variables exógenas al tribunal y en promedio 5 variables endógenas, podemos explicar la carga de una manera bastante sucinta. ¿Cuál es el objetivo particular que nos motiva detrás de los modelos de carga de trabajo que siempre, permanentemente estamos revisando? Es lograr tener modelos que estén entre el punto 3 y punto 4. No vamos a llegar nunca al punto 4 porque existen algunos problemas subyacentes en la asignación de los recursos bases que nos permitan tener un nivel de precisión y exactitud tan alto, pero sí propender al punto 4. Es mejorar la exactitud y mejorar la precisión en nuestras recomendaciones a la hora de tomar decisiones en la asignación de los recursos.
Los errores tipo 1 y tipo 2, la imagen del centro es una morada, pero en el fondo es bastante real respecto de lo que nosotros estamos evaluando con los modelos de carga-trabajo. En cuanto al error tipo 1, un falso positivo es decirle a alguien algo que no corresponde, eh, en este caso al varón que está embarazado, y el error tipo 2 es un falso negativo, es decirle a alguien que no contiene una condición cuando efectivamente sí la contiene. En políticas públicas esto es extremadamente sensible. Otorgar recursos a quien no los necesita es un despilfarro, el error tipo 1, y el error tipo 2, que es el error más caro, que es no otorgar recursos a quien sí lo necesita, porque el efecto que va a tener sobre los usuarios del sistema es algo que uno siempre tiene que estar protegiendo. El ejemplo puntual que vamos a revisar es la jurisdicción de Antofagasta. Esta es una región que está compuesta por 703.000 habitantes, que tienen distintas provincias, Antofagasta, Ló y Tocopilla. Los tribunales están puestos con esta simbología. En Antofagasta, que es el asiento corte, se concentra la mayor población del territorio. Antofagasta y Sierra Gorda son una jurisdicción. Mejillones es otra jurisdicción. Este es un tribunal que se creó hace como 5 años atrás. Aquí. Antes de su creación, la gente de Mejillones tenía servicio judicial a 60 kilómetros, tenían que dirigirse a Antofagasta, era una distancia bastante larga. A partir de una ley que reformó el Poder Judicial se pudo crear este tribunal, generándole una mejora ostensible a esta población. En el caso de Taltal, es un juzgado que está a 270 kilómetros de la capital de la provincia. Es un tribunal multicompetencia que conoce las 5 competencias de 2 jueces, bastante pequeños. Lo propio en Tocopilla, con una división entre penal y la competencia civil. María Elena, al igual que Taltal, es un juzgado bien pequeñito de un juez y como 5 funcionarios, y la otra jurisdicción grande que contempla todos los otros tribunales, que es Calama, con tribunales especializados en cada una de esas de las competencias. En el caso de la estimación de jueces, estos son los reportes que nosotros sacamos, estos están montados en Excel. Básicamente listamos el tribunal, el número de jueces que tiene por norma, cuáles son la cantidad de jueces actuales, porque eventualmente podría diferir si es que existen o no asignaciones transitorias respecto de los titulares. En cuanto a las variables que utilizamos, eran las que mencionaba en cada uno en cada uno de los modelos. Está la población, ingresos, escritos, resolución, actuación, audiencia, siempre de los últimos 12 meses para eliminar efectos estacionales. Se hacen estas conversiones sacando las observaciones fuera de rango, pero manteniendo la relación con cada una de las variables, y se entrega una recomendación respecto de los jueces necesarios y se hace la comparación con la base de jueces titulares. En el caso, por ejemplo, el juzgado de garantía de Tocopilla, que tiene un juez, opera con un juez, necesita 1.3 jueces, lo que significa que tiene una sobrecarga del 28%. Aquí las decisiones pueden ser media no tan cómodas, porque darle otro juez a este tribunal, si es que pudiésemos modificar la ley, significaría dejar a 2 jueces con un 65% de carga. Probablemente hoy día estamos en esa situación gris en la que debiese recibir un apoyo transitorio por los mecanismos que la ley nos faculta, pero no modificar la estructura del tribunal dándole un segundo juez, porque podría ser el error tipo 2, que es darle mucho recurso a alguien que hoy día no lo necesita en desmedro de otra situación. En el caso de Calama, con 5 jueces, tiene una sobrecarga de un 20%, y en el caso de garantía, tiene una sobrecarga de un 4%. Ahora, mirar estos antecedentes, como les dije, son de los últimos 12 meses. Este modelo está calculado con datos entre junio del año pasado y mayo de este año. Todos los meses que estamos considerando están afectados por la pandemia, por ende, aquí tenemos una serie de delitos nuevos que aparecen a raíz de los decretos que el gobierno impone para evitar la propagación de esta enfermedad, y eso genera una nueva reconfiguración de los delitos que conocen los juzgados de garantía. Aquí podemos asumir que tienen un nivel de sobrecarga, pero es transitorio, y no todo es de alta complejidad. Así es que también estos números hay que analizarlos con estos factores cualitativos que les mencionaba. Respecto de familia, existen 2 tribunales especializados en la jurisdicción de Antofagasta, son bastante más grandes en términos de comparativos con los de garantía, tienen 11 y 6 jueces respectivamente, el asiento de Antofagasta y Calama.
De acuerdo a nuestro registro, ambos tribunales presentarían una holgura, estarían en un 70% más o menos, pero eso es sin considerar los efectos de las leyes que aparecieron a raíz también de las medidas contra el COVID, que eran las que les listaba arriba, las del 10%, que nos tuvieron de cabeza desde julio del año pasado, desde fines de julio del año pasado hasta básicamente mayo, principios de junio de este año, tratando de resolver ese problema. Rolando, hay una consulta de uno de los alumnos de Rodrigo que Sí, por dice favor. que todo este modelado de estadística y de datos, ¿ustedes lo construyen a partir de una especie de data lake o de dataset automatizado en un sistema, o es con informe de cada tribunal a la especie de data entry que van informando cada tribunal sus datos para que ustedes construyan los indicadores? ¿O es automatizado con base de datos que ustedes tienen? Son bases de datos, son consultas directas a través de queries a las bases de datos que utiliza el tribunal. Los complementamos con datos de fuentes exógenas. Por ejemplo, en el caso de la población ocupamos la fuente del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. Lo ajustamos por la jurisdicción. Todo lo otro, que son variables que ingresan en cada uno de los sistemas de tramitación, se extraen de forma masiva para los últimos 12 meses. Nosotros no le pedimos directamente información al tribunal. Una de las cosas que hacemos es conservar el principio de ortogonalidad, que es levantamos los datos desde los sistemas con un criterio único. Así los sesgos que se pueden eventualmente introducir son neutros. Si nos equivocamos para uno, nos equivocamos para todos. Y a partir de eso, se traspasan a un Excel, se reordenan, se agrupan de acuerdo a las distintas variables y se hace la estimación corriendo un simplex, un modelo de optimización, conservando las restricciones que los ponderadores tienen que sumar 100, etc. Después vemos las correlaciones, lo graficamos y los comparamos siempre con el modelo anterior para evaluar la consistencia de los datos, para entender, por ejemplo, si hubo alguna variación. El año pasado particularmente nos ocurrió en Puerto Montt, en promedio, y también lo vamos a ver en una de la reportería final, el juzgado laboral de Puerto Montt registra ingresos de 150 causas mensuales, y en octubre del año pasado registró 800 causas mensuales en ese mes. Pensábamos que era un error en la query, y hicimos la consulta. Ahí sí, efectivamente, llamamos al tribunal para entender si había ocurrido algo, y nos dijeron, claro, sí, producto de la pandemia quebró una pesquera y nos llegaron todas las denuncias de los contratos que la pesquera no estaba pagando o no iba a pagar. Entonces, entender también la naturaleza del dato es súper sensible. Por eso también hacemos la comparación mes a mes con las versiones anteriores, para ver cuál es la consistencia histórica que vamos viendo. Sobre todo en este periodo de pandemia, en donde hemos tenido comportamientos súper extremos, donde no han habido audiencias y donde han aparecido audiencias muy sobre la cantidad del promedio histórico en el caso del registro. En el caso de los laborales, está también en el caso de Antofagasta, casi no presenta sobrecarga, un 3%, es una carga que puede ser gestionada por el tribunal. Sin embargo, a partir de esta condición, nosotros decimos, bueno, si le falta un juez, ese 3% aumenta un 25, 28%. Ahí probablemente las recomendaciones que hagamos sean distintas a la observación que estemos en el caso de Calama. Aquí en Calama podemos ver que tiene 2 jueces titulares, sin embargo aparecen 3 jueces actuales. Esto es porque recibió un apoyo transitorio, y en función de ese apoyo que está subsidiando alguna situación particular de alguno de estos jueces, hoy día enfrentan una holgura de 66%. En el caso del top, el top de Calama es el que le está facilitando el juez, por eso tiene uno menos, y ahí hacemos el vínculo con la jurisdicción, es el que le está pasando el juez al laboral de Calama. También tiene la holgura, 60, 43% en el top de Antofagasta. Los juzgados de letras, que son 3 de Calama y 4 de Antofagasta, todos con holgura. Aquí particularmente nos ocurrió que en abril del 2020 el gobierno decretó la ley 21.226, que puso pausa a la tramitación de una serie de causas civiles, lo que impactó fuertemente en esta competencia. Esta competencia, terminado el estado de excepción constitucional que nos rige hoy día, a nivel nacional, el 30 de septiembre va a enfrentar un nivel de sobrecarga importante,
razón por la que estos indicadores que están afectados por el COVID, a partir de octubre del próximo, se van a ver alterados, vamos a llegar a un 80-90% de carga, probablemente llegando al nivel de saturación para el cual fueron creados estos tribunales, y en el caso de los juzgados de letras también indicar que son juzgados que tienen más de una competencia, en este caso Letra de Tocopilla tiene 4, Mejillones y María Elena tienen las 5 competencias, son tribunales bastante pequeños, y la razón de por qué tienen las 5 competencias es la lejanía con los otros territorios jurisdiccionales que en el mapa lo veían. Todos estos tribunales hoy día presentan holgura de acuerdo a las dotaciones que disponen, así que no estarían en una condición de subdotación. En el caso de los funcionarios, la lectura es la misma. Son la misma comparación, los funcionarios que tienen versus los que se estima el modelo, las diferencias y la carga de trabajo que tienen. Sin embargo, le agregamos una tabla más, que es un análisis de sensibilidad para indicar qué es lo que ocurre en el tribunal si falta uno, en el caso de que nos movamos hacia la izquierda, o si le agregamos uno, si nos movemos a la derecha de cada uno de los tribunales. En la evaluación del juzgado de garantía de Antofagasta, que cuenta con 30 funcionarios, dice el modelo que con 26 estaría correcto. Eso quiere decir que dispone de 4 funcionarios más y la carga media por funcionario de un 87%. Ese 87% se elevaría a un 90% si es que faltara un funcionario, se elevaría a un 93% si faltara 2, se elevaría a 96% si faltaran 3 y quedaría en un 100% si faltaran 4. Con esta recomendación, lo que nosotros le decimos al tomador de decisiones, que es el Consejo de Coordinación Zonal de Antofagasta, que es una instancia que administra fondos y recursos transitorios para apoyar a los tribunales de la jurisdicción, le diríamos es, no se estresen si le falta algún tribunal, o sea, algún funcionario al juzgado de garantía de Antofagasta. Salvo casos muy puntuales, no es una unidad judicial que hoy día requiera de forma urgente recibir apoyo. No es la misma situación que Garantía de Calama y que Garantía de Tocopilla, que están operando al 100%. Aquí las ausencias sí elevan y generan un nivel de sobrecarga. El código de colores, que mientras esté celeste, sin duda puede ser abordado por el tribunal. Cuando está en gris, implica un grado de restricción un poco más alto, pero seguimos recomendando que el tribunal, con los apoyos que reciba, puede gestionar esa carga de trabajo. Cuando está en rojo, que son situaciones críticas en donde estructuralmente presenta un problema, y ahí sí necesita una intervención. Esta representación gráfica nos ha ayudado a poder explicar de mejor forma cuáles son las recomendaciones que van en texto, para que puedan evaluar cuándo y cuánto podrían ofrecerle un apoyo a cada uno de los tribunales. Rolando, ¿sí? Sin duda que cuando uno empieza a explorar estadística y evaluación en todas las actividades, pero sobre todo en la judicial, ha explotado el chat de miles de preguntas. Voy a tratar de sintetizar algunas. Una, por un lado, es, ustedes hacen la evaluación, ponen el cuadro de situación, una vez que han tomado las decisiones de esa evaluación, hay un impacto en el tomador de decisión para poder poner más recursos, sacar, movilizar. Hay posibilidades procesales, legales y constitucionales de traslado y modificación de los recursos de un tribunal a otro. Los jueces, con la mayor o menor carga, ¿qué sucede de eso? Y hay muchas preguntas sobre cómo construyen, diría yo, los criterios para la evaluación y la estadística. Es decir, se toma una causa resuelta con un auto simple, como lo típico nos ha pasado en miles de reuniones cuando empezamos a construir indicadores. Bueno, una causa es simple, es compleja, una causa de 20 cuerpos a una mucho más simple, lo resolvió con una sentencia por un tema complejo. O sea, lo cualitativo y lo cuantitativo, si se quiere, como hacer como un resumen, ¿no?, de muchas de las preguntas que están planteando. También tenés a tu equipo, a Mario y a Snomivir contestando, pero básicamente por ahí pasan, ¿no? La construcción de indicadores, los criterios, cómo lo hacen, si tiene un proceso, digamos, consensuado de esa construcción, y luego el impacto en el tomador de decisión y las posibilidades de modificar o no recursos, de asignar o no recursos a los distintos tribunales. Ya, es muy buena la pregunta, porque está muy vinculado con lo que ocurre. Respecto a la normativa vigente,
En cuanto a los jueces, existen distintos artículos en la normativa chilena que permiten transitoriamente generar apoyo, traslados, básicamente, y pseudo creación de cargos de jueces en algunas competencias. En los tribunales reformados, el artículo es el artículo 101 del Código Orgánico de Tribunales, que permite destinación entre distintos tribunales con el espíritu de que se equilibren las cargas de trabajo. No que desaparezcan las sobrecargas, sino que se equilibren las cargas de trabajo. Y eso se faculta a la Corte de Apelación respectiva, en el caso, por ejemplo, de Antofagasta, que si enfrenta una situación particular que requiere un apoyo de juez en el letras del trabajo de Calama, eleva una solicitud, nos llega a la corporación, hacemos el estudio de carga de trabajo, le respondemos que un tribunal que podría ceder es el TOC de Calama, y se eleva a la Corte Suprema y lo consignan bajo la normativa que se va destinado un juez del TOC de Calama al laboral de Calama por 6 meses, como lo señala este cuerpo denominado Código Orgánico de Tribunales. En el caso de la competencia civil, el artículo 47 transforma al secretario en juez de forma excepcional, hay que pagarle como juez, ahí se incurre en un costo adicional, pero permite pasar de un tribunal unipersonal a un tribunal con 2 jueces, y con eso se resuelve. En el caso de los funcionarios, lo hacemos a través de la creación de cargos a contrata, que no son parte de la planta, y se resuelve. Y entonces las recomendaciones que se entregan al tomador de decisiones están en esas 2 líneas. Ocupar la normativa vigente en el caso del estamento de jueces y mediante la creación de contratas que no modifican la planta, en el caso de funcionarios. Las estadísticas nosotros las hemos ido calibrando con el paso del tiempo, con la experiencia en terreno. Operaciones, que es el subdepartamento que lidero, tiene en esencia 16 personas. Conmigo 17, y los 17 salimos a visitar a los tribunales a hacer evaluaciones de carga en terreno, para poder entender si las estadísticas se correlacionan con las acciones. Y hemos visto que tribunales con hasta un 10-20% de sobrecarga pueden funcionar sin dotación adicional, pero manteniendo la dotación siempre vigente. A partir de ahí establecimos estos criterios, que son los umbrales, como para poder generar recomendaciones. Siempre uno va a poder dudar si es que es 20, 25 o 15, 10, etcétera, pero estos parámetros nos han servido bastante como para establecer umbrales, porque en el fondo era lo que dije en un principio, siendo los recursos limitados, en algún punto hay que también decir que no. No se pueden acoger todas las solicitudes. En la representación gráfica, a varios los tengo en modo de galería, y he podido ver cómo asienten cuando he hecho algunos comentarios, probablemente en la misma relación que enfrentan en sus instituciones. Así que me hace harto sentido que no sea algo que nosotros veamos como exclusivo. Rolando, y te ¿Sí? agrego una consulta más, Sí. que es estos indicadores, claramente uno los tiene, son muy buenos compararlos durante un periodo de tiempo, pero también el concepto y el criterio del indicador a veces cambia si ustedes consideran que tienen que evaluar en forma distinta la carga de trabajo, el tipo de trabajo, o mantienen los criterios en el tiempo. Los hemos mantenido, pero no por tanto tiempo. O sea, de hecho, este modelo que hoy día está vigente se autorizó por 2 años. Uno eventualmente debiese incorporar algunos ajustes. Por ejemplo, si es que informática hace una mejora en el sistema informático que le quite carga humana y la traspase al sistema, que se automatice, uno debiese pensar que eso tiene una incidencia en nuestra recomendación. En el caso particular de los criterios y las contingencias, lo abrimos de acuerdo al impacto que pueda tener. Aquí siempre estamos mirando, en esta presentación estamos siempre viendo datos de una evaluación hecha en un periodo de pandemia. Nosotros, previo a la pandemia, en distintos años y en distintas jurisdicciones, hemos enfrentado contingencias muy particulares en donde hemos tenido que hacer cierta apertura para poder revisar el dato específico. Por ejemplo, el año 2015, a fines de marzo, hubo una lluvia, me parece, muy grande en un sector desértico, en Copiapó, que generó un aluvión y destrozó la ciudad. Y eso significó que los tribunales tuvieran que ser reubicados, en algunos días no funcionaron. Ahí había que hacer un análisis particular de la zona. Lo mismo en el sur, en Chaitén, me parece, había un volcán
comenzó una erupción y hubo que trasladar el tribunal a Futaleufú, una zona contigua, separada, me parece, por un lago o por mar, no me acuerdo, y también tuvo un efecto. Y así, esas situaciones particulares siempre uno tiene que abrirla y estar revisando los resultados y no quedarse con que esto es una verdad absoluta. Si nosotros como operaciones no saliéramos a terreno y no hiciéramos ese levantamiento, probablemente empezaríamos a generar recomendaciones que en algún sentido podrían desviarse de lo que está ocurriendo en la realidad de ese tribunal. Nos hemos visto bastante afectados producto de la pandemia, porque esto que hacíamos antes en terreno, hoy día lo hacemos igual, hacemos la misma análisis de procesos y visitas de forma telemática, pero es bueno sentarse con el funcionario al lado para ver cómo digita, qué es lo que ingresa, cómo usa la nomenclatura. A veces tienen errores en la digitación, la calidad del dato depende de cuál es el nivel de capacitación que tenga ese funcionario, y eso nos ayuda a entender si el problema es falta de gente, falta de capacitación, falta de un modelo de mejor distribución, etc. La gráfica que están viendo, me avisan cómo voy con el tiempo, me parece que me quedan como 15 minutos, pero alcanzo a terminar bien. La gráfica que están viendo nos permite posicionar por tribunal en cada una de las competencias las evaluaciones que hacemos. En el caso de los juzgados de garantía, nosotros habíamos dicho que garantía de Antofagasta, en el caso de los funcionarios, presentaba una holgura de 4 funcionarios, y eso gráficamente se ve en ese punto rojo respecto de la recta de distribución equitativa. En el caso de familia, también ocurría algo similar. Estos tribunales no es que tengan una holgura tan marcada, pero sí le sugeriríamos al tomador de decisiones que a partir de su condición no los priorice respecto de otros que sí tienen problemas. En el caso, por ejemplo, de letras del trabajo, vemos que tienen un nivel de sobrecarga de 14 y 7%, y eso, al verlo en la recta de distribución, que esto le hace sentido al propio tribunal y a la Corte y al Consejo de Coordinación Zonal, es que esta condición de letras del trabajo de Antofagasta y de Calama sí los vuelve prioritarios respecto de los juzgados de garantía que habíamos visto y de los juzgados de familia. En el caso de los juzgados civiles, esta sería su evaluación. También aquí están los funcionarios, cuál es la estimación. Entendemos que si funcionan, son 4 tribunales en el mismo asiento, debiesen tener los 4 la misma dotación. En este caso no se da esa situación, y aparecen ciertas diferencias que el tomador de decisiones debiese corregir. En la termografía vemos que hay algunos que están en azul, que es correcto, algunos que están en una condición un poquito más crítica, que es gris, y algunos que están en rojo con situaciones complejas. Aquí este tiene 9 funcionarios, y el modelo sugiere, el segundo, aquí hay un error en la transcripción, pero con 9 sugiere 14, igual que sus pares, son 6 o 5 menos, y eso significa que es un tribunal altamente sensible, y está por aquí en el gráfico. Eso nos ayuda a hacer una mejor reporte de lo que estamos avisando. En el caso de los tribunales de juicio oral, una de las condiciones que le quería mostrar, no particularmente los puntos de los top de Antofagasta, sino de que poder llegar a mejor precisión, el tema de los círculos donde uno lanzaba los dardos y mayor exactitud, puede ser un problema estructural. Esto fue lo que la reforma otorgó. En algunas jurisdicciones están absolutamente sobredimensionadas las dotaciones de jueces y funcionarios, en este caso de funcionarios, en los tribunales de juicio oral en lo penal. Sé que este es Concepción y que este es uno de los de Santiago, pensando quizás que producto de la población que iban a atender, sobredotaron esos tribunales, y en la práctica eso no es así. Eso nos pone un problema, un dispositivo bastante complejo de determinar si es que esta recta de distribución equitativa es verdadera o no. Y aquí viene el concepto de medición absoluta y medición relativa. Si están todos parecidos, todos están bajo la misma condición, pero eso no implica, no podemos a partir de ahí inferir si es que tienen o no tienen sobrecarga. Podrían estar todos estos sobrecargados y esto estar con una dotación normal, podrían estar todo esto sin sobrecarga y esto estar sobredotado. Lo que sí sabemos es que estructuralmente estos puntos nos generan un problema constante a la hora de hacer una recomendación, y se indica que son tribunales que tienen más dotación que el resto de los 45 que componen esta misma competencia. En un análisis particular, y aquí quería retomar la pregunta que me hizo Mario Adaro,
Esto es lo que nosotros le reportamos a un tribunal, a la Corte, al Consejo de Coordinación Zonal, cuando hablamos de un tribunal específico, es indicando cuál ha sido la evolución de los ingresos, que es básicamente la puerta de entrada de los, perdón, Mouse me jugó una mala pasada, la puerta de entrada de la carga de trabajo que va a conocer. Aquí tenemos el promedio de las causas laborales que ingresaban en el tribunal durante el 2019, entendiendo que era un año normal. A partir de abril del año 2020, cuando comienza la pandemia fuerte en Chile, se aprecia que los ingresos están muy por debajo del promedio del 2019 en laboral y en la recta de abajo también en la materia de cobranza. Eso quiere decir que este tribunal comenzó a vivir una holgura transitoria producto de los efectos de la pandemia. Vemos también qué ocurre, y aquí está la respuesta que planteaba, que era lo que... ¿Qué pasó con la audiencia? ¿Se alcanzaron a hacer algunas? Sí, algunos tribunales respondieron bastante más rápido, no todas las medidas de restricción a la movilidad aplicaron con la misma velocidad y en la misma intensidad en los distintos territorios jurisdiccionales. Lo que sí vemos es que se produjo un bache importante propio del periodo estival que vivimos en Chile entre enero, febrero y marzo, y en marzo se conecta con el inicio de la pandemia que durante los primeros 4 meses nos tuvo puestos de cabeza tratando de poder reaccionar a las distintas situaciones que nos fue imponiendo. Progresivamente los tribunales comenzaron a recuperar sus niveles de operación previo a la pandemia. Sin embargo, salvo estos 2 meses, siguen por debajo de los promedios exhibidos. Entonces, eso también nos da cuenta de que podemos indicarle al tomador de decisiones que en términos históricos, que hayan hecho en 2 meses más audiencias que el promedio del 2019 no significan que hayan vuelto a la normalidad, que no respondan a los requerimientos de mayor dotación de buena primera sin que revisen esta estadística. Parte también de la información complementaria que agregamos es el análisis de ausentismo, en el caso de los 2 estamentos particulares de un tribunal, que es el de jueces y el de funcionarios, siempre viendo los últimos 12 meses, en las barras azules, el uso de feriado legal o básicamente vacaciones que se toman los jueces, en este caso el trabajo, detrás del trabajo de Antofagasta, casi no se tomaron vacaciones estos jueces en este periodo, porque en la pandemia no había para dónde salir, probablemente la restricción a la movilidad forzaron esta situación que estamos observando, y siendo una zona que no presenta grandes problemas de clima, estos jueces gozan de buena salud, así que tampoco tuvieron licencias médicas, estuvieron operativos en el tribunal, y eso es muy bueno. No es la misma situación que enfrentan los funcionarios, que producto quizás de situaciones de estrés, de doble presencia, ver a los niños que estaban en la casa, etcétera. Se aprecia que en forma permanente faltan 2 funcionarios en el tribunal, y aquí sí hubo un mayor uso de vacaciones por parte de los funcionarios. Si uno suma estas barras, son el número de funcionarios menos que tiene ese tribunal, y eventualmente aquí es donde el tomador de decisiones dice, bueno, si que van a salir algunas personas de vacaciones y tenemos recursos disponibles, darle los apoyos necesarios o evaluar cuáles son las condiciones de salud que están afectando a este tribunal, que en algún momento, en los últimos 12 meses, presentaron 2 ausencias de forma permanente. En las conclusiones que se le otorga al tribunal, se ponen leyendas en las que hacemos referencia a cada uno de los estamentos y cuáles son las sugerencias que se hacen a las distintas instancias. Por ejemplo, en el caso del estamento funcionario, se evidencia una ausencia permanente de 2 funcionarios por concepto de enfermedad o accidente común, lo que sumado a los feriados legales aumentan considerablemente la ausencia en el juzgado. Se sugiere complementariamente que la Administración Zonal de Antofagasta elabore un informe respecto de la situación de ausentismo que enfrenta este juzgado para indagar en las razones de tal condición, ya que en algunos periodos incluso se observaron 5 funcionarios menos por este concepto, y para disminuir la sobrecarga en este estamento se sugiere que el Consejo de Coordinación Zonal, en función de su presupuesto disponible, entregue una contrata transitoria hasta una fecha específica. En este caso lo centramos hasta el 30 de noviembre de este año. El informe de trabajo, el informe de carga que nosotros estamos evacuando, no considera aspectos relativos al funcionamiento telemático o problemas de clima laboral que se pueden generar producto de las condiciones en las que están trabajando. Las jornadas en teletrabajo se extendieron, hubo situaciones de doble presencia, las cuarentenas que se decretaron generaron estrés sobre las personas, y eso nosotros no nos podemos pronunciar, no en nuestro ámbito de acción, pero lo consignamos como para poder decir también que podrían existir otros factores que se debiesen considerar.
y siempre indicando que la vigencia del informe es hasta 6 meses desde la fecha de evacuación. Con eso lo cerramos. O sea, todo lo que ustedes vieron está hecho desde los sistemas de tramitación, lo montamos y lo corremos en Excel. Hacemos distintos test de prueba para poder ver la consistencia y coherencia que existen de estas conclusiones y recomendaciones que hacemos a los distintos tomadores de decisiones de la institución. Como conclusiones en general, haciendo un cierre para tener algún grado de conversación con el resto de los alumnos, de antemano ya agradecerles que me hayan escuchado atentamente. Es útil e imperativo siempre cuestionar cómo podemos mejorar aquello que hacemos con la información estadística disponible, particularmente en lo referido a las cargas de trabajo, donde se puedan aplicar modelos, hay que permanentemente revisarlos para generar mejoras de corto y de largo plazo. De ahí es donde nosotros vinculamos esto con la innovación. La incidencia de estas herramientas será en un porcentaje mayoritario de uso para la gestión interna de la institución, ya que en la mayoría de los casos las reformas que dan origen a cambios estructurales son limitadas en el tiempo. Nosotros hemos hecho hartos estudios respecto de algunas modificaciones, pero el 95% del uso de nuestros modelos de carga de trabajo están condicionados al quehacer diario en un periodo de 12 meses. A mi juicio, no importa la plataforma que se use, esto depende claramente de los tamaños de las bases, de los alcances y de los niveles de depuración que se requieran hacer, pero quiero poner el ejemplo de que esto se puede hacer en Excel, se puede hacer bien, se puede documentar de manera de poder dejar un registro para que sea auditable y revisado por distintos organismos, no tan solo por quien lo administra, para que no existan problemas de transparencia. Como sugerencia, se deben respetar ciertos principios como la simplicidad, lo que hacía referencia con la navaja de Occam, la replicabilidad, con las reglas de negocio entregadas a otro equipo, y las mismas datos debiésemos llegar a los mismos resultados, que no exista una administración tendenciosa en el uso de los modelos, y si se producen algunos sesgos, que estos sean neutros propios de la naturaleza, del dato, del origen y de su registro. Los modelos siempre pueden ser complementados, y ahí la frase es deben ser complementados con información adicional que posean. Esa es la gracia de poder mejorar las recomendaciones a partir de información que no esté sistematizada, pero que hace referencia a la situación que afecta o no a un tribunal. Y como una buena sugerencia, siempre contar con el equipo que haga un trabajo táctico, es decir, que exista 100% de trabajo en terreno para testear la calidad del dato, el origen, y que si se puede estar o no omitiendo algún detalle, o si el modelo está siendo arbitrado por parte de quienes están siendo medidos por esta herramienta. Voy a dejar de compartir y los paso a ver en galería. Creo que estoy justo en el tiempo. Impecable, profesional como toda la corporación, del equipo es tremendo. La verdad que ha generado, Mario también, Snomir, están todos contestándote, haciendo el aguante en el chat. Para el que quiera o las que quieran preguntar, me van diciendo, Celia, avísame también si no lo puedo alcanzar a leer. Quien quiera habilitar el micrófono, podemos hacer, tenemos tiempo para una o dos preguntas, así si quien quiere habilitar. Sin duda también, creo que no lo comentaste, pero en algún momento he escuchado a Mario comentar que muchos de la política de estadística y de datos también han planteado hacer datos abiertos y tienen datos comunicables a la comunidad, no solo como un tablero, un dashboard de control interno, sino también la comunidad tiene posibilidad de acceso a mucha de la información que generan como corporación, ¿no? Sí, ahí me gustaría que, no lo veo en la galería, pero si Mario pudiera también hacer comentarios, porque se han hecho distintas iniciativas, algunas con foco interno, para los usuarios de propios tribunales que puedan ver los registros. A nosotros nos interesa harto que ellos puedan consumir los registros estadísticos que ellos mismos generan, pero también para la ciudadanía. Hacemos ciertos filtros y respetamos ciertas políticas de privacidad de la información cuando no hacen alguna solicitud específica en donde va vinculado con nombre, pero todo lo que es registro estadístico general, descriptivo, disponibilizarlo. Si nos llegan por solicitudes de transparencia o en el caso del desarrollo del portal abierto, que es
ponernos al día con lo que otras naciones han hecho. No debiese existir ningún reparo en decir cuántas causas ingresaron, cuáles fueron los tipos, cuánto tiempo se han demorado en ser tramitadas, cuántos delitos estaban involucrados, que a un universo específico le puede generar mucho atractivo tener esa información. Solicitudes más específicas probablemente estén vinculadas con temas de estudio, análisis de leyes, tesis de magíster, tesis de pregrado, eventualmente hasta tesis doctorales en términos jurídicos. En algunos casos también para diseño y política pública. Así es que la filosofía de la corporación ha sido que los datos que se puedan entregar se entreguen. Para eso hay un subdepartamento específico que provee ese registro, hace los filtros necesarios como para poder disponibilizar información con la anonimización correspondiente, pero siempre tratando de contribuir. Entre más datos se dispongan, mejores cosas se pueden hacer. Genial. Tenemos ahí Gabriela Benedicto, que es parte del Foro de Estadística de Junta Federal, representante de la provincia de Chubut. No sé, Gabriela, si querés habilitar el micrófono, has hecho varias preguntas en el chat, si querés sintetizarla y hacer alguna consulta. Hola Mario, buenas tardes. ¿Qué tal, Rolando? Buenísimo, me encantó la presentación. Una de las preguntas era cómo contrastan ustedes en terreno, cómo contrastan, digamos, cómo evalúan la carga o la sobrecarga en el terreno para contrastarlo con el modelo, ¿no? que presentaron. ¿Tiene algún protocolo? ¿Cómo lo manejan? Nosotros nos basamos en un trabajo que se hizo por allá por el año 2014, en el marco de un proyecto financiado por el BID, denominado BID 2, que es el modelo de gestión de tribunales. De ahí tenemos una rúbrica de cómo hacer una visita formal y estructurada en un tribunal. Nosotros llegamos a un tribunal, le decimos, mira, el análisis estadístico te posiciona en esta condición de sobredotación, dotación óptima o subdotación. Y queremos entender por qué hicieron una solicitud de análisis presencial, por qué quieren que lo revisemos, qué quieren particularmente que estudiemos. Y evaluamos desde aspectos funcionales propios de la distribución del layout asociado al edificio donde están emplazados, participación de intervinientes, el tipo de usuario, el nivel de capacitación de los funcionarios, y vamos depurando y asociando a esta rúbrica y haciendo el comparado con el estadístico. Nosotros asumimos que el tribunal se autogestiona con el mayor raciocinio posible, en el sentido de cada persona realiza aquella función donde mayor valor agrega al tribunal, pero eso puede tener algunos sesgos. Y ahí es donde vamos descubriendo. Hacemos entrevistas individuales con todos los funcionarios, nos sentamos con ellos para ver cómo tramitan en el sistema, participamos de la realización de audiencia y vemos cómo es la agenda, y vamos observando si es que existen buenas o malas prácticas. Y llegamos a una conclusión respecto de si es que la dotación que dice el modelo es o no la adecuada, o cuáles debiesen ser las mejoras y cuáles debiesen ser las mejoras que debiesen implementar. En el 95% de los casos, el modelo no se equivoca. En terreno comprobamos que tienen la dotación. Pero ¿dónde vemos esa diferencia? A veces nosotros contamos personas y resulta que tienen condiciones muy particulares. Funcionarios que están a punto de jubilar, funcionarios que tienen un nivel de ausentismo, no tienen la capacidad como para poder tramitar en términos digitales, ciertas situaciones asociadas a la jurisdicción. Existen comunas en las que el reemplazo de un funcionario no es tan rápido, porque laboralmente no existe capital humano, entonces pueden tener el cargo disponible pero no lo llenan. O sea, tienen la posibilidad de contar con una persona y no la tienen. O no cuentan con una unidad de apoyo, o tienen problemas de conexión, el usuario necesita una atención presencial y no lo pueden derivar a una plataforma o atender con medios telemáticos. Entonces, el contraste en terreno a nosotros nos ayuda a poder entender situaciones que son propias de cada una de las jurisdicciones, puramente idiosincráticas, y lo contrastamos con esta rúbrica que nos da la estructura de entrevista. No es
vamos bien ordenados. Las visitas en general duran entre 2 o 3 días y el equipo se compone de 2 o 3 funcionarios dependiendo del tamaño del tribunal. ¿Y han incorporado alguna vez esas variables que relevaron en terreno, las variables propias al modelo como para ajustarlo? En algunos casos hemos tenido, para el informe específico, un cuadro adicional con lo que nos pidan. Pero no hemos hecho modificaciones de las variables para poder mantenerlos puros como está autorizado. En este caso son las variables que ustedes vieron. Lo que siempre nos interesa, mira, nosotros no somos tan queridos por esta función, siempre los modelos de carga nos hacen tristemente famosos, porque siempre quieren que digan que le falta gente. El problema es que lo vamos a decir sin ningún reparo cuando estructuralmente le falte gente, no cuando estemos subsidiando situaciones en las que, por ejemplo, si tienen problemas de clima, quieren solucionarlo con más gente, cuando el problema no tiene que ver con el número, tiene que ver con las relaciones internas, o bien con el subsidio que quieran en una función específica. Ah, yo quiero trabajar con esta persona y no con esta otra. Bueno, es un problema de gestión. Pasa, somos seres humanos, no nos tenemos por qué llevar bien todos con todos, pero tenemos que entender que si tenemos que priorizar los recursos, estos tienen que ir a aquellos tribunales que efectivamente les falta gente y no que tienen problemas de orden secundario, que podemos corregir mediante otros mecanismos. Pero mira, el mejor de los escenarios es cuando decimos que le falta gente y le pueden dar gente. Porque en los últimos informes nosotros hemos dicho harto, les falta, pero no existen recursos. Y si no nos aumentan el presupuesto marco con el que se financian los cargos, no se pueden otorgar esos recursos. O sea, el diagnóstico debiese estar desvinculado, pero quien nos evalúa a nosotros por la calidad de nuestro trabajo los une, así a fuego. Es un poco injusto, pero sabemos que es nuestro rol. Así, no nos sentimos mal por eso, pero sí tratamos y no tenemos ningún reparo y ahí nos sentimos súper tranquilos en términos éticos y es una dimensión que da para una clase por sí sola. No me atrevería a hacerla, pero sí creo que considero que es muy importante que si nosotros vamos a administrar, o pseudo administrar, porque por nuestro departamento no pasa un peso, que nuestras opiniones técnicas tengan incidencia en la asignación de los recursos, tenemos que estar tranquilos de que lo que estamos haciendo técnicamente está bien hecho. Genial. Muchísimas Gracias, Gaby. A Gabriela la vamos a tener el 20 de octubre junto con el gran Guillermo Cosentino, que ambos y otros grupos también de equipo de la Junta Federal nos van a contar un poco también el relevamiento, la estandarización de estadística tan necesaria como hemos visto hoy para la justicia de Argentina. La última pregunta, hay miles, pero después te pido si podés, Rolando, algunas que están en el chat, Mario ha ido contestando. Habilitamos a Juan Vera, que es lidera la administración de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de San Juan en Argentina. Juan, estás habilitado. Javier Vera. Javier. Juan. Rolando, ¿cómo estás? Excelente. David, ¿cómo estás? Tu exposición. Hola, ¿cómo andás, Mario? Respecto, bueno, el análisis de datos y la toma de decisiones muy buena y lo voy a volver a escuchar. La pregunta era muy simple. Vos hablaste muy rápido de incentivos, de premios y castigos y quería un poco ver este tema que no es tan fácil en la parte pública como lo estaban planteando, aunque sea brevemente, si nos podés hacer un resumen de esto. Buenas tardes, Javier. Si me contextualizas cuando mencioné el tema de los incentivos. En un momento, en una de las, eran muy chiquitas los slides tuyos, no podíamos leer, y vos planteabas que en algunos, en las oficinas judiciales, en los juzgados, había algo de premios y castigos, de incentivos, y bueno, yo me quedé con la pregunta, la anoté allí, y quería ver, porque lo vi en el slide que vos habías puesto, pero no vi, no lo explicaste después cómo era el tema, o cómo hacían para premiar o para dar, no sé si era con personal, con recursos humanos, cómo podían, y Mario un poco te preguntó también, cómo hacían con los recursos cuando faltaban recursos y cómo hacían ustedes para proponerlos y cómo hacían para resolverlo. Sí, en donde me acuerdo que hablé de los incentivos y de las evaluaciones, era cuando se seleccionaba un modelo de operación. Hoy día nosotros estamos justamente resolviendo esa situación. En la institución el teletrabajo se operó como un método alternativo de acción
ante la contingencia, estábamos en un formato extraordinario, sin embargo se aprecia que es una metodología que llegó para quedarse. Entonces, nosotros presencialmente sabemos cómo hacerle seguimiento a las personas en función de los horarios, de los rendimientos que tienen, pero el teletrabajo va a imponer nuevas restricciones. Por ejemplo, en el caso de la contratación de los jueces, cuando contratamos un juez, cuando designábamos un juez o proponíamos que un juez fuese destinado de un tribunal a otro, era un movimiento físico. Hoy día eso se puede hacer desde cualquier región del país. Y particularmente, si a uno le va a dar a un juez una posibilidad de operar en términos telemáticos, eventualmente podría tener incidencia sobre el sistema de evaluación. Si nosotros dijéramos, en el segundo juzgado de garantía de Santiago, que tiene 10 jueces, vamos a operar con 5 salas virtuales y 5 salas físicas, probablemente los jueces que operan las salas físicas no estén contentos si es que en 5 años no pueden acceder a hacer trabajo telemático. Y ahí hay que pensar en cómo generar incentivos para que los jueces tengan un sistema de rotación y tengan todos la opción de tener cargas de trabajo equilibradas en las mismas condiciones, tanto por las causas que reciben como por el formato en que las conocen. En cuanto a las recomendaciones que nosotros hacemos para la asignación de los recursos, advertir que dejamos en el diagnóstico siempre la recomendación asociada al problema que el tribunal está enfrentando. Si nosotros vinculáramos como un insumo el ausentismo que el tribunal presenta en el modelo de carga, nosotros podríamos decir que ocultar que el problema de falta de gente es por el exceso de licencias médicas, por ejemplo, y no por un problema estructural. Por eso el ausentismo, que siempre nos piden que lo consideremos dentro del modelo, no lo consideramos para no generar incentivos perversos. O sea, no queremos toparnos con esa situación en la que un administrador, por ejemplo, le diga a un funcionario, está estudiando, está haciendo un magíster, está estudiando leyes y le dice, ¿tienes examen? Sí, toma una licencia, si total, si tú te faltas, a mí me van a dar un funcionario adicional. Eso jamás. Nosotros lo que le decimos es, usted tiene esta dotación, y con esa dotación tiene una condición y con eso lo evaluamos, distinto al problema de ausentismo. Ahí tenemos harto cuidado con las recomendaciones para que el tomador de decisiones sepa qué es lo que está subsidiando. ¿Está corrigiendo un problema estructural? ¿Está corrigiendo un problema circunstancial? ¿O está corrigiendo problemas o malas prácticas? En la mayoría de los casos, siempre hacemos vista del ausentismo, recomendando que se pidan análisis. Nosotros llegamos a lo que ustedes vieron, pero que pidan los análisis particulares en cada jurisdicción, porque pueden ser problemas de clima, pueden ser problemas de relaciones, pueden ser problemas de asignación asimétrica en las cargas de trabajo. O sea, nosotros decimos que cada funcionario tiene en promedio 80% de carga, pero eso es en términos promedio. Si el administrador recarga a un funcionario porque el funcionario es eficiente y al menos eficiente le da menos pega, ese es un problema que va a incidir en la operación. En el largo plazo eso es una mala práctica. Él debiese capacitar al funcionario que no le rinde tanto para poder tratar de equilibrarlo, y eso es un problema de operación. Son 447 unidades judiciales a nivel nacional, y eso a nosotros nos dice hasta qué nivel podemos hacer alguna recomendación, y a partir de ahí es funcionamiento interno. Si entiendo bien las preguntas, creo que esas son las respuestas, Javier. Bueno, muchísimas gracias, Rolando. Hay 1000 preguntas. La verdad que agradecerle a toda la Corporación Judicial Chilena, Mario, que nos hizo el contacto con la mayoría del equipo, a Snomivir, que sigue permanente en esta comunidad. Realmente son un ejemplo muy importante para toda la justicia latinoamericana. Espero que sigan impulsando estos cambios. Creo que el gran tema, o uno de los grandes temas que nos queda de tu charla el día de hoy, es que sin duda hay que medir. No hay modo de que una organización a esta altura del siglo XXI pueda no medir, y medir tiene que ver con mejorar la capacidad de los pocos recursos que tenemos, hacer más eficiente la justicia, y también sin duda poner en la agenda la transparencia, porque cuando uno mide también hace más transparente. Sin duda pueden haber 1000 criterios, 1000 conflictos a la hora de construir los indicadores, pero un camino que ha quedado claro es
el dato no solo para la transformación digital y el desarrollo de la transformación digital, sino también para la buena toma de decisiones, fundamentalmente porque somos organismos públicos y también tenemos que mejorar el servicio de justicia y rendir cuentas. Así que, sin duda, Rolando, mil gracias. Ahí están abiertas todas las cámaras. Yo te hago el aplauso con algo de ruido. Un saludo a la distancia y como ya le hemos dicho a la mayoría de nuestros queridos profesores chilenos, apenas se abra la frontera, tienen a 4 horitas Mendoza, lo vamos a estar esperando para recibirlos con todo gusto.